Bueno, como os dije en el episodio 2, esta etapa la arranco con Héctor y con Francisco. La etapa 3 es la etapa inicio de la maratón, donde tenemos que ir cargado con todo lo necesario para pasar 2 días. O sea, la alimentación en carrera, para dormir, la ropa. Y bueno, fue una etapa bastante llana, de rodar mucho, y a veces peligrosa. O sea, peligrosa en el sentido de hizo mucho viento en el... Si dividimos la etapa en 3 partes, la primera etapa hizo muchísimo viento, no es aún en esta zona, es una zona más adelante, donde se rodaba en pelotón a muy alta velocidad y se hacían unos trenes, se hacían unos pelotones muy grandes. ¿Qué pasaba? Que habían banquitos de arena y hubo varios accidentes. Entonces, en el pelotón que se hizo con nuestro equipo, tuvimos 2 accidentes, o sea, 2 caídas por arena, y claro, se hacía montonera. Y bueno, llegó un momento que decidimos no ir en pelotón, sino ir nosotros 3, aunque el viento fuera un poco más fuerte y te perjudicara, pero así asegurábamos un poco el no tener un accidente. Bueno, la carrera, la etapa empezó un poco como la anterior, muy rápida. Pasábamos por unos pueblecitos. Había que dejarse llevar un poco por la velocidad del pelotón, o sea, no se podía ir adelantando. Sí que había gente que veías que te adelantaba por la derecha, por la izquierda, pasando por fuera del camino, no sé, unas tonterías que se estaban jugando. El tirarte a ti de la bici, el sufrir un pinchazo, y no valía la pena. Aunque esta etapa parecía que era llana, o sea, el general de la etapa fue llano, al pasar los primeros par de pueblecitos venía esta zona de montaña que picaba bastante para arriba. Veías que aquí la gente, bueno, pues se iba quedando atrás, iba subiendo, subiendo. Y nada, una vez que llegabas aquí, llegabas a la cima, ya volvías, tenías un tramo de bajada y ya empezaba el llano donde había que ir en pelotón por el aire. Aquí ya, si veis las banderas, ya se aprecia que empieza a hacer aire. Bueno, al ser bajada no se notaba tanto. Y aquí es la zona donde empezaban a juntarse los pelotones. O sea, había que... ¿Veis? Por ejemplo aquí, fijaos, aquí hacía un aire impresionante, impresionante. Lo que pasa que hay arena, por eso el pelotón no está todavía bien hecho. Pero aquí llegamos a hacer trenes de, no sé, 30 bicis, ¿veis? Por ejemplo aquí, Héctor está dando un relevo. Fijaros que a mí se me rompió la brida del dorsal delantero, mirad cómo va, o sea, había un aire que era enorme. Pasa que venía bastante de cara.
Y hacía tanto calor que cruzábamos por un pueblo y nos paramos en una tiendecita a hacer una Coca-Cola. Comimos una Coca-Cola, unas patatillas fritas y la verdad que sentó de muerte. Llevamos 400 kilómetros, sin caída. Se para aquí, echa una meada y se cae de la bici. Como veis aquí a Francisco se estaba aplicando crema solar porque aquí ya picaba mucho el sol. Y ya fue la tónica de toda la etapa, que íbamos los tres solos, todo el rato, y nos íbamos haciendo, cuando soplaba mucho el aire, pues nos hacíamos relevos entre nosotros. Yo me estaba, ¿sabes? Me faltaba comer, por eso me estaba quedando. No paro de comer bien. Sí, no, yo también, pero me he saltado uno de los avisos. Estamos disfrutando mucho. Y ya empezaban las típicas esplanadas enormes que no le ves el fin. Había zonas donde no hacía aire, que podíamos ir bastante rápido. Lo que pasa es que el sol ya castigaba bastante. Entonces, bueno, íbamos regulándonos bastante, nos parábamos debajo de una acacia a comer algo, a hidratarnos, porque sobre todo a Héctor está muy en forma, más que Francisco y yo, seguramente bastante más, pero a la que subía la temperatura le afectaba muchísimo el rendimiento. Entonces aquí, nos adaptamos un poco a su velocidad, porque cuando notaba fresquito tiraba mucho y cuando llegaba ya el calor, pues había que ir parando poco a poco. Y todo el rato nos íbamos riendo. O sea, cuando no nos metíamos con uno, se metían conmigo, cuando no con el otro, y era así la tónica. Y bueno, esto ya es el campamento de la maratón, donde no hay camas, sino que hay estas zonas con sombra, y te las tienes que apañar. Llevas el colchón, dejas la bici, te la arreglas un poquito. Yo simplemente limpié un poquito la cadena con un papel y le volví a poner la cera con grafeno que fabricamos nosotros, y cero problemas. Y aquí tenéis a... Mira, está más a gusto que en su casa. Es decir, ¿tú conoces a este muchacho? Yo soy yo. Pues la mejor... Bueno, y esto es todo. Esto es lo que pasó en la tercera etapa. Se podría decir que la carrera tiene dos partes, de la primera a la tercera, y la cuarta fue la que rompió la carrera, por el calor, gente abandonando, poca agua. Fue la más dura y a partir de ahí mucha gente, fue bastante tocada. Yo creo que también bajé bastante mi rendimiento. La etapa cuarta la hice muy bien, pero el último trozo ya lo veréis en el siguiente vídeo. Tuvimos que correr mucho para recuperar el tiempo perdido y llegar en corte, y creo que eso me agotó bastante.